en cada uno de nosotros. Parte, Señor, de nuestro culto a ti es tomarnos un tiempo para prestar atención al consejo de tu palabra. Tú has prometido que esa palabra que ha salido de tu boca no regresará a ti vacía, sino que antes hará la obra para la cual tú la has enviado y cumplirá tu propósito. Como siempre te suplicamos que corras el velo de la Escritura para que podamos nosotros ver el espíritu de la letra. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Abre nuestros oídos para poder escuchar como aquellos que tienen sus sentidos ejercitados. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra y danos, Padre, la sabiduría para poder aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede por favor tomar su lugar? Gracias, hermanos. Le damos a todos la bienvenida en el nombre de Jesús. Solamente quiero recordarle que hoy se va a quedar un grupo de hermanos o van a venir a orar. También quiero recordarle que las puertas de la iglesia, si usted no está de turno, se abren 15 minutos antes de comenzar el servicio. Y comenzamos en 5 minutos con oración. Esa es parte de todo el culto a Dios. Hay hermanos que están aquí desde las 6 de la tarde. Ellos ya están también presentando su servicio al Señor. Así que hagámonos partícipes de todo el culto a Dios. No desperdiciemos nada, porque podríamos necesitarlo el día de mañana. Amén y amén. También le damos la bienvenida a las personas que amablemente nos sintonizan a través de los medios sociales. Oren por nosotros para que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra, a fin de dar a conocer con denuedo la palabra de Cristo. Amén y amén. Bien, le damos a todos la bienvenida una vez más en el nombre del Señor. Y hoy continuamos con nuestro estudio del Salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de toda la Escritura, el Salmo 119. Y en nuestro primer estudio dijimos que este comentarista, el pastor Ángel Quiñones, halló 12 palabras que hacen alusión, que hacen referencia a toda la palabra de Dios. Los teólogos solamente aluden a 8, pero eso se da porque 2 veces aparece la palabra testimonios, 2 veces aparece la palabra estatutos, pero muchos de ellos no toman en cuenta la palabra derek, que es la palabra camino o caminos, y tampoco ellos toman en cuenta la palabra maravillas, que es lo que yo miro como complemento, que el apóstol Pablo dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. El apóstol Pablo también escribiéndole a los Corintios, él dice que cuando los judíos leen la ley de Moisés, no entienden nada porque hay 2 velos. Uno lo tienen sobre el corazón y el otro está sobre la Escritura, pero cuando uno se vuelve a Cristo, ese velo es quitado. Jesucristo le dijo a los judíos de su tiempo: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna, pero no quieren venir a mí. Es decir, que aunque ellos escudriñaban las Escrituras, no veían las maravillas que hay en la Escritura, ni veían el espíritu de la letra, lo que usted y yo conocemos como el rema de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a enfocarnos en 4 de las 12 palabras: la palabra ley, la palabra testimonios, la palabra caminos y la palabra preceptos. Yo le motivo a que usted haga ejercicios de alguna manera y trate de estar memorizando el ejercicio que le dejó el hermano Edwin, ¿verdad? De meditar. Entonces son 12 palabras
Y yo ya en mi mente las pude dividir en grupos de 4 y ya me sé las 12 palabras. Lo que me falta aprender son las 22 letras del alfabeto hebreo, pero ya me sé 4 o 5. Ya voy adelante de algunos de ustedes. ¿O alguno ya se lo aprendió? Todavía no. Entonces vamos todavía ahí viendo cómo le hacemos. Bien, entonces vamos a leer los primeros 4 versículos, que es donde aparecen estas palabras, pero también se repiten a través de los 176 versículos. Los versículos 1 al 4 en la versión de las Américas dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Vamos entonces en esta noche, no minuciosamente porque sería muy amplio el estudio, detenernos en cada una de ellas. Por ejemplo, voy a tocar muy poco lo que es el Nuevo Testamento. Usted y yo tenemos la dicha que tenemos el canon completo. La escritura hebrea solo contiene 22 libros. Los traductores cristianos dividieron los libros y la escritura cristiana o protestante, el Antiguo Testamento, tiene 39 libros, pero originalmente son solamente 22, correspondientes a 22 a las 22 letras del alfabeto hebreo. Ellos no tenían los aparatos que usted y yo tenemos el día de hoy. ¿Puede usted imaginarse el día que se inventó la lupa? ¿Se puede usted imaginar aquellas, por ejemplo, estos teléfonos tienen lupa? Estaba una señora en la tienda un día, dice, tú que eres más joven, me dice. Gracias, le dije. Qué precio tener ese artículo que está ahí. Y le digo yo, ¿sabías tú que aquí tienes una lupa? No sabía, me dice, pues ahí la tiene, le digo, para la próxima. ¿Qué otra cosa inventaron? La brújula. Por ejemplo, los negros aquí en América, cuando ellos estaban moviéndose hacia el norte, ¿verdad? Ellos se guiaban por las estrellas. Ellos miraban el sartén. ¿Usted ha visto el sartén? Pues yo aprendo de mi nieto, que mi nieto se pone, oh, there's the Big Dipper, oh, that's the Little Dipper. Y digo yo, bueno, yo no mucho miramontes. Usted no dice nada que no veía, va, con razón hoy se están tan atentos aquí viendo al predicador, hasta nervioso me estaba poniendo yo. ¿Verdad? Pero es que vamos a llamar a los hermanos ahí del IT para que nos provean otras cosas más modernas, ¿verdad? Para que no se borren. Bueno. Entonces, la primera palabra, vamos a ver, ¿no? Autoría del libro, en Esdras 7:6, la primera parte del versículo, la versión oro dice, Esdras vino de Babilonia, el cual era un escriba o doctor muy diestro en la ley de Moisés, dada por el Señor Dios de Israel. Ya dijimos que los comentaristas más antiguos
no tan antiguos, ¿verdad? Pero del siglo XVIII, un poquito más antiguos que usted y que yo. Ellos le atribuyen la autoría, la escritura del Salmo 119 a David. Sin embargo, los comentaristas más modernos dicen que es de la época después del exilio, es decir, cuando ellos regresaron de la cautividad en Babilonia, encabezados primeramente por Zorobabel, quien puso los cimientos del templo, luego por Nehemías, quien levantó los muros, y también Esdras, que era un escriba. La escritura dice en Esdras 7, no sé si lo anoté aquí, pero personalmente, si tendría que atribuírselo a esa época, se lo atribuiría a Esdras. Si no lo escribí, ahorita se lo digo. No, fíjese que no lo escribí aquí. Pero en Esdras 7:6 dice, este Esdras, o fue el que leí, ¿verdad? Este Esdras era un escriba versado en la ley del Señor. Pero en el versículo 10 dice por qué él era versado en la ley del Señor. En el versículo 10 dice, porque él había propuesto, él había preparado, él había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor, para practicarla y para enseñarla. O sea que él era un escriba versado, él era un escriba experto, por la razón de que él se había dedicado al estudio de la palabra. Esta mañana, mientras yo oraba, le decía, Señor, han pasado tantos años desde que tú impactaste mi vida y todavía me hallo con un montón de rajaduras. Yo pensé que usted iba a decir, yo también. Bueno, Señor, aquí yo soy pecador de primera clase. Ahí sí me subo en primera clase. Y tropiezo, caigo, me levanto, pero sigo caminando. Mire, si yo llegué a una iglesia evangélica, yo espero que los hermanos, pues, por lo menos digan, yo también, ahí estamos en esa lucha. Pero ni Saúl dice que ahí va en la lucha. Pero fíjese que ayer teníamos 15 minutos, fuimos a la librería cristiana y teníamos 15 minutos antes de que cerraran. Mi esposa sabía lo que quería, yo solo fui a guanaquear, a ver, a vitrinear. Y me dice una joven que estaba ahí, ¿te puedo atender? No, le digo, solo estoy viendo si algo cautiva la atención, pero fíjese, en 15 minutos no hay mucho tiempo para ver, ¿verdad? Para ver los libros. Entonces caminé por donde están los libros y tenían flechas y todo. Bueno, dije, ni gente allá, así que me voy en contra de la vía. Y dije, me voy a ir a la sección de español, porque sé un poquito de español. Ya me di cuenta que mi español es bastante pobre. Tengo 35 años de no estudiar el español. Y ahora que me he dado a la tarea de escuchar algunos libros en español, me doy cuenta lo pobre que es mi idioma español. Pero en el inglés estoy enriquecido, porque ese sí llevo 35 años estudiándolo. Así que no soy tan analfabeto. Pero llego a la sección de Biblias y miro una caja que obviamente tenía una bibliota. Se la iba a traer para enseñársela, pero dije, no va a haber tiempo. Y decía ahí palabras hebreas, palabras griegas. La saqué de la caja, inmediatamente me fui al Salmo 119 y era exactamente
lo que yo necesitaba. Tenía marcados los números que le voy a dar ahora, tenía en letra más oscura la palabra ley, la palabra estatuto, la palabra preceptos. Y entonces le dije, Señor, oye, que oraba, ¿verdad? Le dije, Señor, a pesar de todo, de mis flaquezas, de mis debilidades, de mis caídas, de mis pecados, tu palabra ya se me metió en las venas. Yo pensé que estoy dando chance que usted diga, a mí también. Si a mí me sacan sangre y en el ADN me sale la palabra de Dios, me sale Génesis 1:1, me sale Juan 3:10, por lo menos algo, ¿verdad? Porque ya le he dicho a usted, ¿verdad?, que si a los gringos le sacan sangre, le sale arbolito de Navidad, le sale Easter, le sale todas las costumbres de aquí de Estados Unidos. Pero si a usted y a mí nos sacaran sangre, sale palabra de Dios. No. Bueno, hoy vamos, entonces mejor me voy a poner evangelista para que hoy usted acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Bueno, el Salmo 119 dijimos también que es un homenaje, es un tributo a la palabra de Dios. Y cuando yo escribo la palabra de Dios con letras mayúsculas, me estoy refiriendo al todo de la palabra de Dios. El Salmo 119 contiene 12 palabras que aluden, que hacen referencia al todo de la palabra de Dios. Eso es su palabra revelada. A ver, levante su Biblia otra vez. Ese libro es la palabra que Dios le ha revelado a toda la humanidad. Entonces, pero fíjese que me sorprende porque he estado reflexionando en eso, y ahora ya llevo como un mes reflexionando en esto, y hoy al estudiar un poco más me di cuenta que el Salmo 119 es el GPS de Dios. Si usted se aprende el Salmo 119 de memoria, usted ya no se pierde. Y es que estaba escuchando una predicación, una explicación del Salmo, y es tan sencillo que decía el comentarista que está escrito en bloques. Y a cada bloque se como en cuadros, y a cada cuadro le asignó una letra del alfabeto. Por eso le decía que usted y yo tenemos hoy más recursos que ellos. Ellos tenían que ser más creativos para que la gente pudiera aprender, pudiera memorizar las cosas. Entonces, el escritor, que se lo atribuyen a Esdras, la enciclopedia judía le atribuye la autoría de este salmo a Esdras. Dice que hasta el día de hoy, 2500 años después de que existió Esdras, todavía los rabinos, todavía los escribas del tiempo de hoy usan el método de estudio diseñado por Esdras. Entonces yo decía, si nosotros queremos influenciar a generaciones futuras, tenemos que darnos al estudio de la palabra de Dios. Entonces se escribió en bloques de 8 versículos cada bloque, para que usted y yo, como un niño de 3 años y medio, podamos memorizar el Salmo 119. Y cuando usted y yo nos sepamos de memoria el Salmo 119, ya no nos vamos a perder. O sea, ya no nos vamos a perder dentro de la palabra de Dios. Porque hoy llegamos a ciertas partes de la palabra de Dios y no le encontramos ni pies, ni cola, ni cabeza, ni ombligo, ni ojos, ni nada. Especialmente si está leyendo los libros de Crónicas. Pero cuando entendemos el mapa
ya no nos perdemos. Objetivo de la palabra de Dios. A ver, diga conmigo, objetivo de la palabra de Dios. Debemos recordar que la ley, o sea, la palabra de Dios, fue dada a la nación de Israel cuando habían salido de Egipto. Eso es muy importante. No se las dieron en Egipto. Dios esperó que ellos estuvieran fuera de Egipto. Y ahí fue que les entregó su ley, su palabra. O sea que el propósito principal era reprogramar sus corazones respecto a la manera de vivir que ellos habían adquirido o aprendido durante más de 40 años de estadía en la tierra de Egipto. Y le estaba enseñando los principios que ellos debían de aplicar en Canaán, la tierra prometida. Asimismo, si Esdras fue quien escribió el Salmo 119, su objetivo era abolir, era erradicar de la mente del pueblo judío lo que ellos habían aprendido en Babilonia durante los 70 años de servidumbre en Babilonia. Si tenemos Deuteronomio 4:1 y 4-9, o no lo tenemos. 4:1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. 4:4-9. Mas vosotros que permanecisteis fieles al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar ¿Se da para cuenta? poseerla. Los preceptos, los estatutos, es decir, la ley era para aplicarlos. Ellos están ahora en la frontera. Deuteronomio son las últimas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Este es un recordatorio. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Escuche eso a mí me impresionó, por eso quise que lo... Dice que si ellos los aplicaban, iba a ser su sabiduría. ¿Qué más? Inteligencia. Inteligencia. Ante los ojos de los pueblos, ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Los Estados Unidos llegaron a ser una gran nación, precisamente porque fue fundada sobre principios bíblicos. Siempre le he mencionado yo a usted a José Simón Bolívar. Ese hombre murió frustrado. Ese hombre era un estudioso de las culturas europeas y sobre todo de la cultura norteamericana, y él se enamoró de la cultura norteamericana. A él le gustó el sistema estadounidense y él quiso crear los Estados Unidos sudamericanos. Y empezó por unir Venezuela, por unir Colombia, por querer unir Perú, y resulta que pasó como en Centroamérica. ¿Cuántos centroamericanos hay aquí? 3 nada más. Y los demás ser norteamericanos. Pues ¿sabe usted que Centroamérica no era Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá? ¿Sabe usted que Centroamérica se llamaba Ciudad de Santiago de los Caballeros y que la capital era la ciudad de Guatemala, que hoy se conoce como Antigua Guatemala? Era un solo reino. Pero como ellos no estaban fundados sobre principios escriturales, sobre principios bíblicos, la ambición hizo que partieran el país, el reino, en 5 pedazos, o 6, ¿cuántos son?
Y todavía se siguieron partiendo, porque Guatemala la volvieron a partir, le sacaron Belice. Y entonces en Sudamérica no se logró formar los Estados Unidos sudamericanos. Le estoy diciendo esto porque ahí está dando Dios la pauta para engrandecer una nación. Terminamos de leer hasta el 9. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella, como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagáis saber a tus hijos y a tus nietos. Versículos 44 y 45. Esta es, pues, la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y las ordenanzas que Moisés dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. El punto que le quería marcar es que no se los dio en Egipto. Se los dio ya que estaban fuera de Egipto. Y el propósito era que ellos los aplicaran en la tierra a donde iban a entrar. En Levítico estaba, pero ni modo, no lo puse. Porque le dicen, no van a hacer como hacían allá en Egipto, tal vez más adelante lo tengo. Pero bueno, la primera palabra es la palabra ley, que encontramos en el Salmo 119, haciendo alusión a la palabra de Dios. Y esa es la palabra, según la concordancia Strong 8051, y es la palabra Torah. Y Torah significa ley, dirección e instrucción. O sea que la palabra de Dios, aparte de ser una ley, contiene dirección e instrucción. En su forma simple se refiere al decálogo o Pentateuco. El decálogo es lo que se conoce como los 10 mandamientos, y también se refiere al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, en el sentido más simple. En su sentido más amplio se refiere a los escritos proféticos, instrucciones para el sacerdocio, o sea, cómo se ministraban las ofrendas, todo lo que se hacía en el sacerdocio levítico, las directivas legales, como por ejemplo las ciudades de refugio, qué hacer con un maleante, qué hacer con un violador, qué hacer con el que había adulterado, con el que había esos eran asuntos legales, pero también se refería a las costumbres. La ley se refería a escuche esto, y quitémonos por un momento el concepto de la ley de Moisés estrictamente. Cuando habla de los que andan en la ley del Señor, se refiere a la perfecta voluntad de Dios, escrita o revelada en la creación. La ley de Dios está escrita, está revelada en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una estrella a otra estrella declara sabiduría. Un abismo a otro abismo llama a la voz de sus cascadas. Por toda la tierra salió su voz. Entonces la ley de Dios está escrita en toda la creación. Pero la ley de Dios también está escrita en el corazón de las personas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 y 20, versión internacional, lo que se puede conocer acerca de Dios, hablando de los gentiles, es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa.
Usted siéntase bienaventurado, siéntase bendecido, siéntase dichoso, que tenemos un lugar en donde podemos congregarnos y se nos enseña y se nos expone la palabra de Dios. Porque hubo una época de la humanidad que no gozaban de ese privilegio. Y entonces fueron dejados a la ley escrita en la creación. Y si no la miraban. Pero también dice Romanos 2, 14 y 15, versión de las Américas, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, aquí está hablando de la ley que el pueblo de Israel tenía, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Esos son aspectos referentes a lo que se refiere la palabra ley, a la voluntad perfecta de Dios revelada a la humanidad a través de la creación, escrita en el corazón de todo ser humano, pero para usted y para mí, dichosos porque tenemos una escritura que se llama Biblia. La otra palabra que aparece es la palabra testimonios, y es la palabra en la concordancia Strong, H5713, es la palabra edad. Ya Dios había dado a Abraham la circuncisión como señal de su pacto, como señal de su promesa con él. Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 17. Diga conmigo circuncisión. Señal del pacto de Dios con Abraham. 400 y centavos de años más tarde, Dios entrega a Moisés unas tablas de piedra. Dios le dice que construya un tabernáculo que se llamaba el tabernáculo de reunión y que hiciera el arca del pacto. Entonces estos le fueron confiados, le fueron entregados a Israel como testimonios de la lealtad de Dios a su pacto. O sea que cuando usted en el Salmo 119 o en todo el Antiguo Testamento lee la palabra la palabra edad, porque los traductores juegan con las diferentes palabras, usted tiene que ver la raíz de la palabra para ver que está refiriéndose a la misma palabra, porque puede decir testimonios y tiene otra palabra que al estudiarla va a significar otra cosa. Entonces, cuando usted se da al estudio de la palabra, usted va a hallar que la palabra tiene testimonios. Entonces, los testimonios se le entregaron a Israel y a usted y a mí también se nos han entregado como una prueba, como un token de la lealtad de Dios a su pacto. Usted no me entendió. Usted no me entendió. Los testimonios en la Escritura nos hablan de la lealtad de Dios a su pacto. O sea que Dios juró y no se arrepiente. Mire, como dice alguien, viendo la obra de Cristo y viéndome a mí mismo, me miro a mí mismo y es imposible que yo me salve, viéndome a mí mismo. Pero cuando veo la obra de Cristo, es imposible que yo me pierda. Así que mire,
yo he aprendido, Dios ha obrado en mi corazón, yo he aprendido a sentir compasión por ustedes y por otras personas. Cuando a veces son dominados quizá por los deseos de la carne, cuando quizá no logran entender a cabalidad los testimonios de Dios, porque nuestro estilo de vida dice, delata, anuncia que tanto nosotros hemos entendido los testimonios de Dios. Entonces, como Dios ya se comprometió con usted, Él lo va a meter. Ahora, hay esposa de Cristo y hay acompañantes. Hay invitados a las bodas. Hay damas de honor. Entonces, yo no sé en qué parte usted quisiera estar. Si usted quiere ser parte de la esposa o quiere ser una dama o un caballero de honor, que es un privilegio, pero no es la esposa. O quiere ser solamente un invitado a las bodas. Entonces, pero de que lo meten como invitado, lo meten como caballero o dama de honor. Pero el premio de la consagración, el premio de la búsqueda de todo corazón es llegar a ser la esposa del Cordero. Entonces, estas referencias de Éxodo 24, 12, 25, 22 y 27, 21, aunque sí quiero leer, parece que Hebreos 6, 13, son dos donde hace referencia a que el tabernáculo se le llamaba el tabernáculo del testimonio y al arca del pacto se le llamaba el arca del testimonio. Hebreos 6:13, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Escuche eso, por favor, eso está pero hermoso. no pudiendo jurar por Oiga uno eso, mayor, por favor. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, por ninguno mayor. ¿Quién mayor que Dios? nadie, aleluya, Entonces, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Aleluya. o sea, mira Abraham. Es más, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, ¿sabe usted qué pasó con Abraham? Cuando partió los animales y se supone que los dos que hacían el pacto tenían que pasar. ¿Sabe que Abraham se durmió? Y cuando despertó, los animales ya estaban hechos holocausto, ya estaban consumidos. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios estaba jurando, Dios estaba prometiendo por Él mismo. Usted y yo cuando estaba en el mundo decía, por mi madre, te lo juro. ¿Verdad? Por esto, porque usted sentía que su mamá era mayor que usted. Usted juraba por la cruz, porque usted sentía que la cruz era mayor que usted. Pero dice que Dios, no hallando a nadie mayor, digo, por mí mismo, lo prometo. Y por eso cuando Balaam quiso maldecir a Israel, abría la boca y le salía bendición. Por eso cuando aquel hombre, ¿cómo se llamaba?, que estaba maldiciendo a David, le dijo uno de sus guardaespaldas, Simei, ¿quieres que lo mate? No, dijo, déjalo. Porque Dios quiera que cada maldición, Dios la convierta en una bendición. Así que usted no se preocupe. Si usted está viviendo dentro de los propósitos de Dios y lo maldice, más va a crecer, más va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido con usted. Entonces, ¿de qué nos habla la ley? Examen rápido. ¿De qué nos habla la ley? La ley nos habla de la perfección.
perfecta voluntad de Dios, escrita en la creación y escrita en el corazón de todo ser humano, pero usted y yo tenemos la dicha, tenemos la bendición que la dejó plasmada ¿dónde? ¿Que la dejó plasmada dónde? En la Biblia, en la Escritura. Usted no tiene que salir a ver qué dicen las estrellas hoy. Por eso el horóscopo ya no es válido. Ay, a ver qué me deparan las estrellas hoy, ¿verdad? Ay, yo soy Tauro. Toro parece, ¿verdad? No, usted ya no. Usted lo único que tiene que hacer es estudiar la palabra de Dios. Nos habla también de sus caminos, que es la palabra 1870, es la palabra Derek. Y Derek significa camino, como pisado, como huellas. Aquí se ve en la vegetación, por ejemplo. Hay caminitos que están marcados. Si usted tiene un sugato en el patio de su casa que va y viene, tiene marcado el camino. Si usted tiene un perro, tiene marcado el camino. Pero, donde yo tuve la dicha de crecer, de tanto pasar, se marcaban los caminos. No había que limpiarlos. Las mismas pisadas iban haciendo el camino. Y todos los días pasaba gente para arriba y para abajo. Entonces decía, allá en el camino al río, en el camino a tal lugar. Y usted sabía, y usted se guiaba por las pisadas que habían marcado el camino. ¿Aló? Entonces cuando la palabra me habla de camino, me habla de Derek, me está hablando de algo que ya está marcado. Figurativamente se refiere al curso de la vida o modo de acción. A través de su palabra, el Señor estaba enseñando a Israel un estilo de vida completamente nuevo. Ellos no debían hacer lo que hacían en Egipto, como tampoco debían aprender los caminos de las naciones a donde los llevaba, es decir, las costumbres. ¿Verdad que eso es bastante difícil, no aprender las costumbres de un país a donde uno va? Fácil se le pegan a las personas las costumbres del país a donde va. Entonces cuando Dios le muestra sus caminos, era para que ellos vivieran de manera diferente a las naciones de los cananeos, de los heveos, de los fereceos, de los heteos y cualquier feo que me haya faltado. Levítico 18:3 en la versión Serafín Aucejo dice: no haréis lo que se hace en el país de Egipto, donde habéis vivido, ni lo que se hace en la tierra de Canaán, a donde os voy a introducir. No haréis ni seguiréis sus costumbres, sus caminos. Isaías 55, 8 y 9 dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Versículo 9: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿de qué nos hablan sus caminos? Hoy ustedes sí que vinieron un poco. ¿De qué nos habla la ley?
de la voluntad perfecta de Dios, escrita en la creación, escrita en el corazón de todo ser humano y para la dicha y bendición suya, quedó plasmada en un libro que se llama la Biblia, que solamente tenemos que estudiarla. Los testimonios nos hablan de la lealtad de Dios a sus promesas, a su pacto. Él juró y no se arrepentirá. Y sus caminos nos hablan de que usted y yo no debemos vivir según la corriente del mundo, sino que Dios ha puesto para nosotros un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de accionar, una nueva manera de conducirnos, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que robaba no robe más, sino que haga con sus propias manos lo que es bueno, a fin de tener que compartir con el que tiene necesidad. Pero acerca de vuestra pasada manera de vivir, os ruego que os despojéis del viejo hombre, el cual está viciado con sus deseos engañosos. Entonces los caminos es la forma en que Dios quiere que yo, ahora que soy cristiano, viva. Tiene que marcarse una diferencia, no tanto en el atuendo, no tanto en la ropa, sino en el estilo de vida. Jeremías 6:16 dice: así dice el Señor, paraos en los caminos. Es decir, que hay caminos, dice Proverbios, que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Nos está hablando de decisiones, nos está hablando de alternativas, de maneras de vivir que nosotros escogemos. Entonces Dios dice que nos detengamos y que miremos y que preguntemos por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y mire lo que Dios promete: y hallaréis descanso para vuestras almas. Las almas en paz son las almas que caminan en los caminos del Señor, no los que ya se murieron, dependiendo cómo se murieron. Esos pobres, algunos de ellos no tienen paz. Están gritando allá: sáquenme, sáquenme, me arrepiento. Si me sacan ya no robo más, ya no miento más. Pero too late. Y la última palabra que vamos a estudiar hoy es la palabra preceptos, y es la palabra H6490, que es la palabra que son transliteraciones, es la palabra pikud. Una transliteración es que usted y yo no conocemos el idioma hebreo ni el idioma griego. Entonces la transliteración es que nos lo escriben en nuestro idioma para que más o menos sepamos cómo se escucha en el idioma original. Por ejemplo, si usted va a Israel y oye Boker Tov, sí, ya, Tov, yo leer Tov en la Biblia, en la concordancia Strong. Entonces, pikud no va a decir que es picudo, no, pikud, ¿verdad? Precepto, fíjese, esta palabra, la palabra pikud, solo se halla en los salmos. La palabra pikud, no la palabra preceptos. La palabra preceptos usted la va a encontrar en todo el Antiguo Testamento. La palabra preceptos, pero la palabra de dónde se traduce la palabra precepto en el Salmo 119 es la palabra pikud, que solo se halla en el libro de los Salmos. Y esta palabra, un precepto, es una regla general destinada a regular el comportamiento. El comportamiento es la conducta. Maridos, mujeres,
hijos, padres. No, pero es que los padres son los que te... Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Y maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Aleluya. Entonces los preceptos tienen como propósito regular el comportamiento, regular la conducta o el pensamiento. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, ¿quién se lo sabe de memoria? Todo lo que es bueno. Ajá. Son 8 cositas nada más. Son solo 8, don José Alfredo. Por lo demás, hermanos, fíjese, ¿cuál es el propósito del precepto? Regular el comportamiento o el pensamiento. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino aplicad los preceptos de Dios, que dice que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la mente esté puesta en esas cosas, en los preceptos de Dios. Bíblicamente, un precepto es un principio rector. Rector es principal, que dirige, que guía el pensamiento. Entonces, bíblicamente, un precepto es un principio rector. Es una regla o una norma que se usa para controlar, para influir o regular el comportamiento o el pensamiento. Bíblicamente hablando, un precepto es la enseñanza práctica que se toma, que se saca de la palabra de Dios. Es la palabra aplicada, es la palabra puesta en práctica. Aunque la palabra precepto se entiende como mandato, porque así la va a encontrar usted cuando busque la definición o en algunos sinónimos, se entiende como mandato, como una orden, como un mandamiento o como un estatuto. A medida que estudiamos su aplicación, los preceptos de Dios son los principios rectores que hemos extraído del estudio y la práctica de su palabra. Repito, un principio rector, rector quiere decir es una guía. Por ejemplo, el hermano César preguntaba en uno de los mensajes, ¿verdad?, ¿qué es lo que guía tu vida? Entonces yo le decía a él platicando sobre el tema, muchos conocemos lo que es una guía en una planta. El chayote o el huisquil tiene guía. El poison ivy tiene guía. Y esa guía es importantísima, es necesaria para el crecimiento, para el desarrollo de esa planta. Usted le corta la guía y
ya no crece, ya no se desarrolla. Entonces él mencionó a Abraham, por ejemplo. ¿Y cuál era la guía de Abraham? Que a Abraham le dieron una promesa. Entonces él iba detrás de esa, iba la guía que era la promesa, y él iba detrás de la promesa y detrás de la promesa, y el de la cámara ya me perdió. Entonces cuando usted empieza, dice, no, yo voy a aplicar este principio, y le empieza a funcionar, se vuelve parte de su diario vivir. Como por ejemplo, para mí, el diezmar, desde que me convertí. El ofrendar también, pero aprendí después. Mire, a mí el Señor empezó a trabajar en el ofrendar hace como unos 17 años. Y ahora para mí se convirtió en un precepto. O sea, los preceptos son las guías, son las aplicaciones que tomamos del estudio de la palabra. Los preceptos de Dios nos equipan y enseñan a vivir una vida con propósito, agradable a Él y contraria a la corriente del mundo. Conclusión, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, la versión Peshitta. Toda la escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Por favor, esté de pie. Y que Dios nos continúe abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, para que veamos las maravillas que hay en su palabra, para que podamos nosotros distinguir entre su ley, entre sus testimonios que nos hablan de su lealtad, que podamos nosotros conocer sus caminos y andar por ellos, y que podamos conocer sus preceptos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Amado Dios, te bendecimos nuevamente y te agradecemos por el consejo de tu palabra. Gracias por cada una de las personas que se dio cita a esta reunión. Gracias por aquellos que nos han sintonizado. Mi deseo y mi oración delante de ti son que esta palabra lleve a cabo el propósito para el cual tú la has enviado. Que esta palabra sea prosperada y que con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros seamos inquietados a estudiar tu palabra, y que al estudiar tu palabra conozcamos tu ley, conozcamos tus testimonios y nos regocijemos. Que a través del estudio de la palabra conozcamos tus caminos y andemos, Señor, por ellos. Y que conozcamos también tus preceptos, tus principios, tus normas para nuestro diario vivir. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.